Gloria a nuestro Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios por un momentito y vamos a reflexionar en un tema para mí bastante importante, y creo que la mayoría de nosotros a esta altura creo que ya más o menos lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, es necesario recordar estas cosas. Quisiera preguntarles: ¿sabe usted a qué lo ha llamado el Señor? Ese es el tema de hoy. ¿A qué nos llamó Jesús? Así lo hemos titulado, y vamos a tratar de analizar por un momentito ese llamado. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claros a qué nos llamó Jesús, para que hoy que somos cristianos sepamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos aquí? Si imagínense que le digan: véngase conmigo, y usted no sabe para qué lo llaman, sería complicado, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús nos ha dejado claro en qué consiste su llamado. Y quiero aclararle que hay muchas personas que han hecho de este llamado algo sumamente complicado, y verdaderamente no es tan complicado como la religión o las personas que por lo general han sido demasiado legalistas lo han querido hacer ver. El llamado de Jesús es algo verdaderamente bonito, y nadie en realidad debería tenerle miedo. Todos deberíamos estar dispuestos a venir a Jesús, pero lamentablemente ha habido mucha mala información con relación a ese llamado que Cristo nos ha hecho. Así es que vamos a ir a la Biblia, mis hermanos, al Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar por ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. ¿A qué nos llamó Jesús? Mateo 11, 28 al 30. Cuando lo haya encontrado, mi hermano, me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi buen Señor, por este momento que nos permites meditar y reflexionar en tu palabra. Te ruego que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en todas las cosas que vamos a hablar en este momento, y sea tu Espíritu Santo quien nos dé la capacidad para poder entender claramente en qué consiste tu llamado para cada uno de nosotros. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El versículo que acabamos de leer como un versículo introductorio para el tema de hoy es algo para mí muy bonito. Vamos a leerlo de nuevo y lo vamos a ir haciendo por partes para que vayamos analizando qué es lo que la Biblia nos dice. Primero dice: venid a mí. ¿Quiénes, mis hermanos? ¿Los buenos? ¿Los ricos? ¿Los que nunca se equivocan? ¿Los perfectos? No, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En alguna ocasión, creo yo, haber explicado qué significaba trabajados y cargados. En esta ocasión, creo yo que ya todos más o menos sabemos de qué se trata esto. Y en alguna situación de la vida, quizás hemos llegado al punto nosotros de decir: mire, yo estoy cansado, yo ya no aguanto, yo ya no quiero más, yo no tengo ni ganas de seguir, lo que quisiera es dormir, lo que quisiera, y otros dicen lo que quisiera es morir. Amén. Hay de todo, ¿no? Pero en esas situaciones, creo yo que no solo nosotros alguna vez hemos pasado por eso. Hay muchísima gente a nivel del mundo que pasa por lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el llamado de Jesús
para aquellos que sienten que la vida les ha puesto cargas demasiado grandes, que la vida les ha puesto dificultades que son verdaderamente difíciles de poder llevar, o aquellos que por algún motivo se sintieron que se esfuerzan, que trabajan, que luchan, pero que no logran a veces alcanzar lo que ellos quisieran, y entonces terminan simplemente trabajados y cargados, ¿verdad? Con la carga de la frustración, con la carga del fracaso, con la carga del deseo no cumplido, y eso, quieras o no, es un martirio, por decirlo así, para el alma de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos frustrados, cuando nosotros encontramos que no podemos vencer, hay que buscar a Jesús, y eso es lo que Él nos está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué es lo primero que Jesús nos va a dar según esto? Que yo os haré, ¿qué dice después? Descansar. Yo le pregunto, cuando usted está demasiado cansado, cuando ha trabajado tanto que hasta dormir le ha costado, ¿cómo siente cuando a usted le dan la oportunidad de descansar unos 2 días si quiere, pero de verdadero descanso? Y va usted y duerme y come, se baña si es posible y se queda tranquilo. Una vez ha pasado ese tiempo, parece que las fuerzas se han renovado, parece que ya tenemos ánimo de nuevo para poder continuar con lo que hace falta. Parece que aquella frustración que teníamos como que se borra y decimos nosotros: en esta ocasión fallé, pero me voy a levantar, voy a seguir adelante, y en esta ocasión, con la ayuda de Dios, no voy a fallar. Y usted comienza otra vez a caminar, a trabajar, a luchar por aquellas cosas que de alguna forma usted quería. Pero si nunca descansa, si usted no encuentra descanso, entonces la situación se pone fea, porque cansado y sin descansar usted sigue trabajando, usted va a llegar a un punto que la gente le llama colapso. ¿Y qué es eso? El momento en el que usted ya no aguanta más y su mismo cuerpo, por decirlo así, se desconecta. Yo le puedo decir eso por experiencia. A mí me pasó. Donde yo trabajaba hace ya bastante tiempo, por cierto, llegué a un punto en el que yo siempre que llegaba a mi casa escuchaba que sonaba el teléfono de mi oficina. Yo estaba en la casa, no podía sonar ese teléfono, ¿no? Pero como a cada rato sonaba, como que ya se me había quedado ahí, ¿verdad? Llegué al punto de que un día me enfermé, y ese día fui a pasar consulta y dijeron que me iban a dejar ahí ingresado y no sé qué. Hermano, llegué con un problema bien feo. Tenía una diarrea que no se me quitaba con nada. Cuando iban 2 días de eso y no se me quitaba, comenzaron los doctores ya a inventar, ¿verdad? Bueno, ¿qué será? Y porque esto, los exámenes dicen que no hay parásitos, los exámenes dicen aquí, los exámenes dicen allá, y al final hasta llegaron a pensar: mire, le vamos a hacer la prueba del SIDA porque no vaya a ser, ¿verdad? Bueno, dele, o sea, háganlo. Ok, me hicieron la prueba y bueno, gracias a Dios no tenía nada. y bueno, y aquello seguía, hermano. Al tercer día se me quitó completamente. ¿Sabe qué es lo que había pasado? Que esos 3 días en lo que estuve en el hospital, dormí. Entonces, al tercer día ya mi cuerpo había descansado, y en ese momento todo se volvió a equilibrar. ¿Cuál era el problema? El problema era cansancio, el problema era estrés, y eso me había provocado esa situación. Había otro compañero mío que de repente me dijo un día: mira, me dijo, fíjate que voy a ir a la clínica porque no me siento muy bien. Yo le dije: sí, no hay problema, anda a la clínica. Al rato me llama la doctora y me dice: mire,
al ingeniero fulano lo estamos mandando ahorita para el médico quirúrgico. Y yo, pero ¿y por qué? Si se acaba de ir de aquí. Sí, me dijo, le pusimos un cuello ortopédico para que no vaya a tener daño, me dice, porque se quedó trabado. ¿Se entiende? Trabado, ¿verdad? O sea, no podía mover la cabeza para ninguna parte. ¿Qué tenía? ¿Qué cree que tenía? Estrés. ¿Por qué? Porque el trabajo era demasiado intenso. Entonces, el Señor nos dice a nosotros, separados de mí, nada podéis hacer vosotros. Pero nosotros insistimos en querer conseguir cosas por nuestra propia cuenta. El inconverso quiere vivir una buena vida sin Dios. ¿Y sabe qué? No se puede. ¿Por qué? Porque sin Dios las cosas no funcionan o no funcionan bien. Y fíjense que con esto no le estoy diciendo se van a morir de hambre, no, yo no le estoy diciendo eso. El verdadero descanso y la verdadera paz solo la puede dar Dios. Y eso es lo que el inconverso no puede de alguna manera experimentar, porque él está luchando con sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Reconozcamos que sin Dios nada podemos hacer. Si me siento trabajado y cargado, debo ir a Jesús, porque Él me dijo que Él me dará el descanso que necesito. Pero aquí es donde viene una cuestión. El descanso que yo necesito es para tomar energía, para levantarme y para seguir adelante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces llegamos nosotros a pensar que hoy que ya vine a Cristo, como Él me da descanso, entonces voy a descansar toda la vida. No es así. Entonces, descansar, toma fuerza y luego te vas a levantar para seguir, porque hay algo que hacer y vamos a seguir la lectura. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, ya descansamos. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿a qué me llama? Al trabajo. Amén. Al trabajo. Entonces, descansamos, Dios nos da la fuerza y ahora vamos de nuevo a lo que corresponde. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y en este trabajo que vas a tener de hoy en adelante, tienes que aprender cosas para que no vuelvas a estar en la misma condición de cargado y cansado, desgastado, aburrido, quemado o como usted le quiera llamar. ¿Sabe usted que hay personas que ministerialmente hablando llegan al punto de estar cargados y cansados? ¿Por qué? Porque ellos tienen el problema de no saber descansar. Y fíjense que esto también yo se lo puedo contar. Cuando yo comencé en esto, justamente me pasaba eso al principio. Yo no podía descansar porque yo pensaba que yo tenía que hacer un montón de cosas. No me había caído la cora que me hacía falta para poder entender que quien hace las cosas en cada... Y para los que estuvieron en los primeros cultos que tuvimos allá en el patio debajo de aquel árbol, tal vez se acuerdan ustedes, yo recuerdo que cuando veníamos, bueno, las sillas no se ponían solas, ¿verdad? Había que poner las sillas, había que poner todo eso, pero eso no era el problema, porque eso es un trabajo sencillo, físico, ya. El problema era quedarse uno ahí pensando, irá a venir alguien hoy. Miren, vayan a ver si hay alguien en la calle y tal vez lo invitan, tal vez se animan a venir. Vayan a buscar niños para que vengan a la escuela bíblica. Tal vez algunos se acuerdan de eso. Entonces, parecía que nosotros teníamos que trabajar y que ver cómo hacíamos para que esta gente viniera. Pero al final, yo logré comprender, gracias a Dios, que el trabajo de que la gente venga, de que la gente se interese por algo, lo hace Dios y no yo. Después comencé otro proceso de aprendizaje. Y en ese otro proceso de aprendizaje es, mi hermano,
¿Cree usted que nosotros podemos resolver todos los problemas de todos? Aquí quizás no somos una congregación demasiado grande, pero aún así nosotros no podemos resolver todos los problemas de todos. Pero ¿qué tal si yo tomo cada problema, cada situación como algo que yo tenga que resolver? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo cree que tendría que pasar para que vuelva yo a caer en cama como esa vez? Poco tiempo. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Que aquí todos tenemos necesidades. Todos, ¿verdad? Imagínense si quisiera yo suplir todas las necesidades de ustedes, cuando a veces ni siquiera he alcanzado a suplir las mías. Entonces uno llega a una conclusión, tiene que llegar a una conclusión. Señor, tú me mandaste a tu iglesia. Amén. Por eso, si usted se fija, yo nunca le he dicho, esta es mi iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Él se hace cargo de sus necesidades. Él se hace cargo de todos los problemas que nosotros tengamos que enfrentar. ¿Por qué? Porque yo no puedo. El que lo puede todo es Dios. Entonces, se aprende a descansar en eso. Usted no se imagina todas las cargas emocionales que uno, como pastor o predicador, puede llegar a tener en un momento determinado. Usted no se imagina las cosas que a veces le cuentan a uno. De verdad, o sea, son cosas difíciles. Y hay situaciones, y la mayoría son así, donde uno no las puede compartir con nadie. A veces se llega al extremo que ni siquiera con la pareja que uno tiene se pueden hablar esas cosas. Y le voy a explicar por qué. Porque sería ponerles una carga que no necesitan llevar. ¿Estamos aquí? Entonces, si uno no puede llegar a la conclusión, esto no es mío, yo no tengo por qué resolverlo todo, porque el que lo puede hacer es Dios, hermano, nos morimos en el intento. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que hay que descansar en Él. Que cuando estemos agobiados, que cuando estemos agotados, vayamos a Él. Que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil. Amén. ¿Y sabe por qué es fácil? Por lo que dijo antes. ¿Qué es lo que dijo antes? Vengan a mí o venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién los hará descansar? Yo, dice el Señor. Amén. Entonces, lleva mi yugo. Y cuando no podás, ¿qué tienes que hacer? Señor, ya no puedo. ¿Qué va a hacer Él? Intervenir, dar el descanso que se necesita y resolver la situación de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos aquí? Entonces, una de las cosas a las que Dios nos ha llamado como para puntualizar esto del que estamos hablando es, hermano, Dios nos ha llamado a descansar en Él. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos muchos problemas y muchos de esos problemas no los contamos entre nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, no los contamos entre nosotros, pero ¿qué es lo que le quiero decir? El llamado de Dios implica una relación de confianza con Dios, donde Él dice, hey, tráeme tus cargas. Necesitas descanso, necesitas salir del problema, tráeme las cargas a mí. ¿Estamos? ¿Y yo qué haré? Te daré el descanso que tú necesitas. Amén. Pero a veces, ¿qué decimos? Hermano, si usted no hace aquí, si usted no hace... ¿Quién le está diciendo eso? Ya lo va a ver más adelante, porque vamos a ver varios puntos de esto. Y a veces nosotros hacemos del evangelio algo difícil, algo complicado. El llamado de Jesús es hasta cierto punto simple, pero debe estar consciente usted de las implicaciones que esto tiene. Vamos al primer punto
que queremos estudiar hoy. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted no es humilde, usted no le va a poder llevar las cargas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted va a decir, es que yo lo tengo que hacer. Amén. Y si usted cree que usted lo puede hacer, no le va a salir, porque el que lo puede hacer es Dios. Así es que, ojo con esto. Marcos capítulo 1, versículo 15, por favor, búsquelo ahí en su Biblia. Y vamos a ver, Jesús nos llamó primero al arrepentimiento y a la fe. ¿Qué es esto? ¿Qué es arrepentimiento, mis hermanos? Estamos en un culto de estudio bíblico y esto usted ya lo ha escuchado muchas veces. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento, ¿verdad? Entonces, el enfoque que vamos a tener hacia las cosas, ¿cómo será? Igual que antes, cuando yo quería resolver todo con mi fuerza. No, hoy tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar ha cambiado. Porque el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Antes yo decía, yo voy a luchar hasta la muerte, pero yo consigo esto porque lo consigo. Ahora mejor digo, voy a clamarle a Dios hasta que Dios me conceda lo que yo necesito. ¿Estamos aquí? Y esto es cambiar nuestra mente, pero dice, Jesús nos llamó al arrepentimiento y a la fe. ¿Y qué es la fe, mi hermano? La fe se traduce confianza. Entonces, ¿en qué estoy confiado yo? En que Jesús me ayuda, en que Él me dijo que va a estar conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Él me ha dicho que si le traigo mis cargas, Él me va a dar descanso. Él me ha dicho que lleve su yugo, pero que su yugo es fácil y que la carga que Él pone es ligera, o sea, liviana. No es algo que me va a afligir, eso es lo que está diciendo Él. Entonces, ahora yo puedo tener la confianza, hermano, y yo puedo ser un seguidor de Jesús. Claro que sí. ¿Te sentís cansado? Él te va a dar descanso. ¿Te sentís que no vas a poder cumplir, como dicen algunas personas? Él dice que su yugo es fácil y su carga o las obligaciones que nos puede poner a nosotros, ¿cómo son? Ligeras, o sea, son para poderla llevar. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, ¿cómo hemos entendido hasta hoy el Evangelio? Muchas veces decimos, ay, es que es como una cárcel, todo es malo. No es verdad. El Evangelio no es así. Vamos a ir a la iglesia, pero es que solo gente aburrida. Eso tampoco debería ser así. No debería ser de esa manera. Debería ser un lugar de gente alegre. Debería ser un lugar de personas que piensan positivamente en lo que está por venir, porque saben que Dios está con ellos. Eso es lo que debería ser. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro enfoque, esa renovación de nuestra mente que nos está costando tanto hacer, porque seguimos pensando que hay cosas que nosotros no merecemos. Y le voy a decir algo, es que no merecemos nada, pero para eso existe la gracia de Dios. La gracia de Dios es favor inmerecido. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros no estamos esperanzados a merecer algo, sino a que la gracia de Dios nos ha cubierto y que por gracia nosotros recibimos la ayuda, la bendición de Dios. Amén. Entonces necesitamos ir aprendiendo estas cosas para que nuestra mente comience a funcionar de una manera diferente. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto es con relación a Jesús. Arrepentíos, y luego, ¿cómo dice, mis hermanos? Y creed en el
en el Evangelio y creed en las buenas nuevas. ¿Quién ha nacido? ¿Quién va a nacer? Jesús, el que salvará a su pueblo de los pecados que hayan cometido. ¿En qué consiste la fe? En la confianza, dijimos. Y esto es justamente lo que dice el final de este versículo: creed en el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio, mi hermano? En que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Lo crees de corazón? ¿Lo confiesas con tu boca? ¿Y qué eres? Salvo, dice la Biblia. ¿Estamos aquí? Pero qué feo cuando viene alguien y dice que eso no es posible porque es muy fácil. Yo creo que lo que es fácil para ellos es hablar, porque fácil es para nosotros recibir un regalo que otro trabajó y que otro pagó y al precio de su propia vida. Porque recibir esto es recibir lo que Cristo ganó con su sacrificio en la cruz. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Arrepentíos, cambia de manera de pensar. Confía en que lo que Jesús ha hecho por nosotros es suficiente para que nosotros podamos tener una relación de padre a hijo con nuestro Dios. No hay más. Ahora bien, ¿a qué otra cosa nos llamó Jesús? Vamos al siguiente punto. Jesús nos llamó a seguirlo y a ser sus discípulos. El primer punto, al arrepentimiento, cuando usted cambia de manera de pensar, usted comienza a descansar. Por eso le comentaba lo que yo pensaba y hacía antes. Yo me afligía, y ahora ¿por qué ya no tanto? Porque yo ya sé que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Yo me puedo morir haciendo lo que yo quiera y tal vez no logre alcanzar lo que quiero, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué me queda? Confiar en Él, y eso es lo que se llama fe. Hermano, fíjese que en la iglesia necesitamos esto, necesitamos aquello. ¿Cómo hacemos? Cálmese, Dios proveerá. Amén. Pero mire, debería de ponerle una cuota a todos los que van a la iglesia y al Taber. ¿Sabe que ya me han dicho esas cosas? Ya me las han dicho. Mire, ahí, ¿por qué no les pone por obligación que den, quiero ver, esa vez me dijeron $10, que cada uno dé $10? Hermano, estaría yo esperanzado a que usted pueda dar $10 cuando yo sé que mi papá es el rey del universo. Yo no digo que usted no los pueda dar, ni que Dios no los pueda poner en su mano, pero si algo va a llegar, será porque Dios hizo posibles las cosas, pero no porque yo esté, vaya, me voy a poner con la calculadora hoy, espéreme, ¿cuántos hemos venido? Vamos a ver, va, chivo, les toca tanto porque fíjese que, no se puede. Y otros dicen, mire, y ustedes como iglesia, ¿por qué gastan tanto y le dan de comer a la gente y regalan cosas y que no sé qué? A mí me lo han dicho. ¿Y por qué lo hacemos, mi hermano? De gracia recibisteis. ¿Cómo dice? ¿Cómo debe dar? De gracia también. Ok, entonces, bendecir a alguien, regalarle una cocina, regalarle lo que sea, o sea, ¿no debe doler tanto? Pregunto yo. Yo diría que no. Que todos los domingos haya pan o café o pastel o yuca, bueno, ahí es hambre. O sea, no sé, o sea, ¿nos debería doler todo esto? No nos debería doler. ¿Sabe por qué? Porque el problema que podemos tener es que mucho pan los va a poner más gordos de lo que ya están ustedes. Pues y de ahí por lo demás,
Yo le pregunto, y deberían preguntar quizás, ¿cómo es que hay pan todos los domingos? ¿De dónde sale? ¿Se le ha ocurrido a usted alguna vez decir, mire, y yo puedo traer un pedazo de pan y ponerlo ahí? ¿Sabe por qué es que a veces no crecemos? Por eso no crecemos. Porque ¿a qué nos hemos acostumbrado? A recibir. Pero ¿cómo es que vamos a prosperar? ¿Recibiendo o dando? ¿Cómo? Dando, es que no oía. Entonces, dando, ¿se da cuenta usted? ¿Sabe usted que lo que se pone ahí los domingos no lo paga la iglesia? Lo paga una persona, que no voy a decir el nombre, lo paga una persona casi todos los domingos. Casi todos los domingos, una persona, y los demás nos hemos quedado solo viendo. No es reclamo, solo le estoy diciendo que a esa persona pudiéramos preguntarle, mire, y Dios los ha dejado aguantar hambre, les ha cerrado la llavecita de donde salen esas cosas y de las bendiciones para usted y para su familia. Yo estoy seguro que el testimonio sería, no nos ha hecho falta nada, estamos gordos porque mucho comemos. Amén. No, es que es cierto. Y mire, ¿sabe? Estas son las cosas del arrepentimiento, es decir, de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay una oportunidad de bendición y yo no estoy participando en ella, yo debería ponerme buzo. Mire, y yo no pudiera también dar una cora para eso. Sí, seguramente. Mire, ¿y por qué no me dejan un domingo a mí? Yo quiero ver si Dios me da algo a mí también. Pero, hermano, hace tiempo, esto es un poco fuera de lo que iba a hablar acá. Hace tiempo yo les dije, yo tengo un miedo, yo tengo un temor y todavía lo tengo. ¿Sabe cuál es? Se lo voy a recordar. Acostumbrarnos a solo recibir. ¿Estamos aquí? Mire, Dios ha sido exageradamente bueno con nosotros. Ahí les trajeron pupitres a los niños, ya sabían, ¿verdad? Vale $40 cada pupitre. Son, si no me equivoco, 20. ¿Cuánto es eso? Los pagó una persona que no es de esta iglesia, que nunca ha venido a sentarse a una silla de esas. Es más, ¿sabe usted que las sillas donde usted se sienta las pagó una persona que nunca ha venido a esta iglesia también y nunca ha hecho uso de ellas? ¿Sabe usted que esa misma persona pagó el cielo falso de esta iglesia? O sea, ¿qué le quiero decir? Nosotros hemos sido bendecidos. Y le pregunto yo, ¿y estas personas por qué hacen eso? ¿Porque les sobra? No, mi hermano, es que ellos ya saben que cuando ellos dan, ¿qué hace Dios? Les da también. Entonces por eso yo a veces me he puesto a pensar, Señor, no nos vayas a cortar las ayudas que siempre nos da de otro lado. ¿Por qué? Porque digo yo, nos hemos acostumbrado a recibir, y perdónenme que se lo diga, pero tenemos que aprender a dar, hermanos. Y yo no le estoy pidiendo dinero porque yo no necesito que usted me dé nada a mí. Yo le estoy diciendo que todos aquí queremos una iglesia bonita. Que qué bonito es cuando podemos hacer cosas sobresalientes en algunas cosas, en algunas áreas. Hermano, debemos ser parte de eso todos. Mire, cuando hay eventos como el que hacemos allá afuera, se les dice, vénganse todos con la disposición de servir. Lo que le estoy diciendo es, venga a dar usted. ¿A dar qué? Atención a la gente, una palabra de bienvenida, a dar un testimonio de que usted es parte del proyecto de Dios y que está allí usted con su uniforme. No sé si me entiende, porque no solo es que usted venga, y no vamos a caer en ese error tampoco, y que usted diga, pero mire, entonces yo aquí traigo $2, $5. No.
O sea, no solo es eso lo que se puede dar. Hermano, aunque usted no lo crea, usted puede dar amor. Aunque usted no lo crea, usted tiene palabras para poder aconsejar a alguien o hacerle reflexionar en una situación determinada. Usted puede, con su presencia, ir a visitar a una persona que necesita que alguien llegue y que le dé ánimo en cualquier situación. Amén. ¿Y qué estaríamos haciendo? Estamos dando, porque estaríamos dejando de nuestro tiempo para darle a los demás, porque estaríamos invirtiendo, por decir así, de aquello que Dios nos ha hecho conocer a nosotros para poder compartirlo con otra persona. O sea, no todo es dinero, no se resume todo en dinero, como en algunas ocasiones la gente piensa. No, que aquí mire, y yo di tanto. ¿Y a mí qué me importa cuánto dio? Si es que ese no es el problema. ¿El problema cuál es? Principios espirituales que nosotros debemos aprender y practicar. ¿Estamos aquí? Se lo voy a repetir porque creo que no lo oyeron. Principios espirituales que nosotros debemos aprender y luego practicar. Amén. Usted no puede dar si Dios no le ha dado a usted, ¿no cree? Y si usted da, ¿qué hace Dios? Le vuelve a dar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo se acaba el ciclo de bendiciones para usted? Le pregunto. Nunca, porque si yo no paro, Dios no para. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros aprender y entender. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque nos hemos vuelto personas como muy faltos de fe. ¿A qué me refiero con esto? Y si el dólar que yo tengo aquí me lo saco ahorita y se lo regalo a alguien, le pregunto yo, ¿perdí o gané? Según la mente de Dios, ¿qué hice? Gané. Porque seguramente Dios va a proveer para mis necesidades. Pero según la mente, no espiritual, sino terrenal, ¿qué pasó? Perdí. ¿Estamos aquí? Entonces, dar lo que sea que usted quiera dar es un acto de fe. No sé si me entendió el punto. O sea, no es el simple hecho de decir, me voy a sacar el dólar y lo pongo aquí. Voy a ir y le voy a decir a fulano, no te preocupes, no te vas a morir. No. O sea, no es eso. Es un acto de fe. Quiere decir que si yo voy y le digo a alguien, hey, no te preocupes, te vas a levantar de donde estás, es porque usted internamente está hablando con Dios y le está diciendo, Señor, respalda mis palabras. Ayúdame para que esta persona con quien yo estoy hablando en este momento sea bendecida de la manera en que yo estoy hablando aquí. ¿Estamos? O sea, es un acto de fe, no es un acto simplemente por cumplir como mucha gente dice. No, aquí no se trata de cumplir, se trata de ser auténticos, de ser genuinos, de ser sinceros con Dios y con las personas también. Hermano, cuando usted y yo a alguien le decimos Dios le bendiga, no lo diga como un saludo por costumbre. Dios le bendiga significa la expresión de mi deseo de que Dios haga un bien en la otra persona, pero no debería ser una simple expresión que Dios le bendiga, hermano, salud. O sea, así lo hacemos nosotros, como quien dice, salud, o sea, ya estuvo. No, es que Dios lo lleve con bien. Dios le bendiga, que Dios supla las necesidades que usted tiene, que Dios sane de las enfermedades que usted padece, que Dios le traiga la provisión que usted hoy necesita tan urgentemente, que Dios restaure su familia. O sea, todo eso que es, mi hermano, Dios le bendiga eso. Amén. Porque usted y yo decimos Dios le bendiga, pero ¿por qué decimos Dios le bendiga? Porque yo no sé cuáles son sus problemas particulares, pero Dios sí sabe, y si Dios le bendice, Dios le va a sacar de todas esas dificultades. ¿Estamos aquí?
Todavía estoy en el arrepentimiento, porque todo esto que he hablado, ¿sabe qué es? Cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. No veamos las cosas siempre de la misma forma. Dios tiene una manera particular de ver las cosas, y lo que los fariseos en aquel tiempo habían hecho tan difícil, vino Jesús y les dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y todavía les dijo a los fariseos: ustedes ponen cargas sobre las gentes que ni ustedes mismos son capaces de llevar. ¿Estamos aquí? Entonces, una vida tranquila. ¿Qué dice Jesús? Jesús nos llamó a seguirlo y a ser sus discípulos. Ese es el siguiente punto. El primero, ¿cuál era? Arrepentimiento y fe. Un llamado para cambiar de manera de pensar y para confiar en Dios. El segundo punto, ¿cuál es? Jesús nos llamó a seguirlo y a ser sus discípulos. Dice Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A qué nos llamó el Señor, mis hermanos? A seguirlo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay una tarea tremenda en esto. ¿Cuál es? La tarea de evangelizar y de traer a los peces que andan sueltos por ahí a las redes de la libertad del evangelio. ¿Estamos aquí? ¿Y eso qué es? Eso es ser discípulo. Un discípulo es el que aprende, pero aprende en la práctica. Es decir, vengo y oigo y aprendí. Jesús dice tal y tal cosa, exacto. ¿Qué debo hacer ahora? Ponerlo en práctica. Amén. Le voy a decir uno de los mandamientos que ustedes se los conocen muy bien, ¿verdad? ¿Saben los 10 mandamientos? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el número 1? Vamos a ver, examen ahorita. ¿Cuál es el primer mandamiento? De los que están en la ley, por supuesto, ahí en Éxodo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? Tiene que ver con Dios. ¿Cuál es? Amar a Dios. No, amar a Dios son los primeros 4 mandamientos juntos, resumidos en uno solo. No, el primer mandamiento, ¿cuál es? Solo mueven la boca. Díganlo. ¿Cuál es el primer mandamiento? De verdad. Padre, que no vaya a llover fuego, por favor. Perdónanos. Vamos a ver, de verdad, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo, el tercero y el cuarto? Por lo menos esos 4, vaya. Hoy no nos vamos hasta que los diga. O sea, como a las 12 de la noche va a ser vigilia. Ok. ¿Podemos tener dioses además del único y verdadero Dios? Les pregunto. ¿Sí o no? ¿Será eso un mandamiento? ¿Qué número tendrá? ¿Podremos hacer o debemos hacer imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y adorarlas? ¿Ese será un mandamiento? Sí, ¿verdad? ¿Dejar tiempo para Dios, así como el día de reposo, será algún mandamiento? Sí, ¿verdad? ¿Y usar el nombre de Dios en vano es permitido? No, ¿verdad? Ya le dije los 4 primeros mandamientos. Solo que el 3 y 4 se los dije en diferente orden. Pero ahí están los mandamientos. No debe tener usted ni poner a la par de Dios a otra cosa a competir con Dios. ¿Qué es eso? Que no sea idólatra. Si usted va a confiar en Dios, confíe en Dios, entonces deje de confiar en las riquezas. Entonces deje de confiar en la medicina, entonces deje de confiar en los contactos, entonces deje de confiar en la fuerza, entonces deje de confiar en eso. ¿Por qué? Porque aquella cosa en la que nosotros ponemos nuestra confianza y ocupa el lugar que a Dios le corresponde,
se convierte en nuestro ídolo o en nuestro Dios. ¿Estamos? Entonces, Jesús nos llama a ser sus discípulos, le decía. No ponga a competir a Dios con nadie. Él es único, fuerte y celoso, así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Lo aprendimos? Sí. ¿Qué debemos hacer? Vivirlo en la práctica. No tome el nombre de Dios en vano. No lo haga. Simple. Lo aprendí, luego no lo haga. Sencillo. ¿Se ha fijado usted que hay gente que dice, te juro por Dios tal cosa? Y luego incumplen lo que acaban de jurar. ¿Qué fue eso? Usar el nombre de Dios en vano. Entonces, esas cosas no se deben hacer. ¿Quién me dice cuál es el mandamiento número 10 para poner algún ejemplo? ¿Cuál es el número 10? No se lo saben, no les creo. Varones, tienen que saberse ese mandamiento en particular. Tienen que sabérselo. ¿Hay hombres en la casa de Dios esta tarde? Ok, el mandamiento número 10, ¿qué dice? Que no hay que codiciar, ¿qué dice? ¿La mujer de quién? Bueno, ahí se los dejo de tarea y vayan a buscarlo más noche. Ok, el punto es, aprendemos y luego practicamos. ¿Dirá la Biblia en alguna parte que no hay que robar? ¿Seguiremos robando el día de hoy? O sea, el punto es, yo ya sé que dice la Biblia que no hay que robar. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer yo en la práctica? Veo la oportunidad. ¿Qué debo hacer? No robo, porque ya sé que la Biblia dice que no hay que robar. Amén. ¿Esto significa qué? Esto significa ser discípulo. Ahora bien, ¿nos debería doler todo esto? No, mi hermano, si usted tiene necesidad, no robe, pídale a Dios que Él le va a proveer lo que usted necesite, pero no tiene por qué robar. Hermano, si usted necesita esposa, mujer o lo que sea, búsquese una soltera, ¿verdad? O si usted es soltero también. Pero el 10º mandamiento, ¿qué dice? No codiciarás ¿la qué? Les duele decirlo, va. Ahí dejémoslo entonces. Cambiemos de tema, pongamos otro ejemplo. No, léanlo y se dan cuenta. Entonces, el punto es, tenemos que ser discípulos porque a eso nos han llamado. Hay que cambiar de manera de pensar. Y por último, porque el tiempo ya se nos acabó, le voy a decir el punto número 3 de 5 que eran. Jesús nos llamó a servir y a amar al prójimo. Y esto tampoco debería ser tan difícil. Ok, dice la Biblia, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, dice la Biblia, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Servir y amar al prójimo. ¿Por qué se vuelve esto tan difícil, mis hermanos? Por la dureza de nuestros corazones. Pero no es que sea difícil, si solo se trata de cambiar de manera de pensar. ¿Y yo qué gano estando enojado con una persona? ¿Y yo qué gano diciéndole a alguien que venga y me diga, mire, discúlpeme por lo que le dije, fíjese, dije cosas de más? ¿Y yo qué gano diciéndole, no, yo no te perdono, ahí ve qué haces? ¿Qué gano yo con eso? Pero si yo le digo, no hombre, no te preocupes, no ha pasado nada, sigamos adelante. ¿No cree usted que yo me he quitado una carga de encima, el otro se ha quitado una carga de encima y estaría yo haciendo bien a las demás personas? Entonces, cosas como esa podemos practicarlas con facilidad. A mí que me cuesta, o a usted que le cuesta, si viene una persona nueva a la iglesia, saludarla, ser amable.
ser una iglesia que tenga calidez. ¿Qué significa eso? Que usted vea a una persona nueva en la iglesia y no la va a ver así de reojo y uy, yo me aparto ahí, que nadie le hable. O sí, ¿por qué pues? No, ponerse allá si usted quiere un día y que la gente venga y darle la mano. Ay, pero es que este me cae mal, dele la mano. Amén. Pero es que este es mi enemigo, abrácelo. Pues sí, es que este es el punto. Entonces, les pregunto yo, ¿lo difícil es el evangelio? No, lo difícil somos nosotros, por nuestra manera de pensar, por nuestro corazón duro, por nuestra poca fe, porque pensamos que es degradarnos. Si yo vengo y le doy la mano a alguien que habla mal de mí, ¿será que yo me degrado? No, mi hermano, estoy tomando una posición correcta al final. ¿Por qué? Porque mire, si habló mal de mí, si me hizo algo, si me hizo aquello, yo una cosa sé y tengo clara, y esto también es ser discípulo, que es, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. O sea, yo no tengo por qué andar buscando venganza, yo no tengo por qué andar deseando que Dios le haga algo a otra persona, si finalmente quien tiene el control y lleva el cumplimiento exacto de los tiempos y de las situaciones que va a vivir es Dios. ¿Yo qué tengo que hacer? Mire, yo lo único que tengo que hacer, y ojo con esto, se lo voy a decir antes que se me olvide. Ojo, si hay alguien que les ha hecho daño a ustedes y por alguna razón le pasa algo malo a esa persona, nunca se burle de lo que a esa persona le ha pasado. ¿Estamos aquí? Hay un principio bíblico en esto, no crea que es invento mío. Si cuando a tu enemigo le va mal, tú te pones a reír, Dios puede quitar el mal de aquel y pasártelo a ti. Y eso lo dice la Biblia. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cómo es la cosa? Sirvamos y amémonos los unos a los otros. Es que yo no le hablo ni que me diga. Ay, ¿para qué estamos? ¿Para botar las cargas o para ponernos otra más encima? Es para quitarnos las cargas, porque queremos descansar, porque queremos que Dios haga algo mejor en nuestra vida. Pero esto debería ser en nosotros no tan difícil, debería ser, tal vez no digamos que tan fácil, e insisto, por la dureza misma de nosotros, porque yo sé que a todos nos cuesta, pero tenemos que intentarlo. ¿Y sabe por qué? Porque nos conviene. A nadie le conviene más que a nosotros mismos. Si Dios está agradado de nosotros, ¿qué cree que va a pasar con las cosas que nosotros necesitamos, hermano? Las va a añadir. Eso es lo que enseña la Biblia. Buscad el reino de Dios y su justicia, es decir, el cumplimiento de aquellos principios y enseñanzas espirituales que Dios nos ha dado. Cuando hagas eso, las demás cosas serán añadidas. A veces estamos pasándola mal. ¿Por qué la pasamos mal? ¿Por qué Dios no interviene rápido? ¿Quiere que le diga algo? Muchas veces porque quiere que tu corazón sufra, se desquebraje y hasta entonces entiendes que debes tener sensibilidad. Lamentablemente, nosotros a veces tenemos que llegar a ese punto para reflexionar y decir, Señor, tenés razón. No, si Él siempre ha tenido la razón. Tenés razón, hoy voy a hacerlo. Ok, está bien. ¿Te va a restaurar Dios? Sí te va a restaurar. Pero pasó el quebrantamiento, que es difícil. Si lo sabemos hoy, mejor hagámoslo antes que el quebrantamiento llegue. Y así todo es más fácil. Y el tiempo que a veces perdemos llorando y sufriendo, tal vez lo podemos aprovechar creciendo y recibiendo bendición de Dios. Que sería, creo yo, lo que todos nosotros en un momento determinado
queremos que pase en nuestra vida? Así es que, ¿a qué nos llamó el Señor? Usted ya más o menos lo sabe. Quedamos en capítulo porque no hemos terminado. Hay más cosas que necesitamos saber del llamado de Dios. Y cierro con esto. El llamado de Dios no es el mismo para todos. Todos tenemos algo distinto que hacer en el reino de los cielos. Lo que hemos visto hasta hoy es común para todos, pero luego hay cosas particulares que son para cada uno de nosotros. Démosle al Señor un fuerte aplauso.